la señal a internet, en el programa número 1 de los emprendedores, Henry. Esto es Estilo Emprendedor. Estilo Emprendedor te cuenta historias, te cuenta el sentimiento de la piel detrás del protagonista. Cultiva hábitos para emprender, para desarrollarte. Bueno, ¿y qué más? Te hace también partícipe de iniciativas como por ejemplo la de Sube Latinoamérica, que ya habíamos hablado en programas anteriores, ¿verdad? Sube Latinoamérica tiene este proyecto de que si usted es un emprendedor y quiere transformarse a ser un emprendedor digital también, o sea que no es exclusivo de que solo puedes estar en lo físico o solo en lo digital, igual puedes combinar las ideas. Pues bueno, puedes tener acceso a tu página web de forma gratuita, tomando un curso, siguiendo una serie de instrucciones. El curso también es gratis, ¿verdad? Entonces, a todos les invito a que nos escriban, ¿verdad? O busquen en Sube Latinoamérica en internet y van a encontrar la convocatoria para este mes, que por cierto termina dentro de 4 días. Y se inscriban. Nuestro interés es puramente que la gente en Honduras, Cristian, se digitalice, que los emprendedores vean una oportunidad, y todas las oportunidades de negocio que ven, que ya han visto más de 700. Bueno, de hecho, déjenme comentarles que la semana pasada había hablado de que habían más de 700 personas inscritas en la plataforma. Hoy hay casi 1,000 personas. Es decir, del domingo pasado a se han inscrito más de 200 personas a la plataforma y estamos muy, pero muy felices porque estamos definitivamente viendo el impacto que está desarrollando esta plataforma en los emprendedores. Sube Latinoamérica, o bien lo pueden buscar en internet, o bien pueden consultarnos al 3302-7344, o bien en la página de Facebook. También pueden hacernos esta consulta para poder dar más información. Cristian. Y es que, Henry, esta plataforma de Sube Latinoamérica es definitivamente una solución muy conveniente para las necesidades actuales de todos los emprendedores, para poder colocar sus pedidos de manera digital, digámoslo de esta manera, es decir, en línea. ¿Cuánto cuesta? Y esto hemos insistido en programas anteriores. ¿Cuánto cuesta desarrollar una página web que tenga un componente de pagos? Cuesta mucho, Henry. Sí, sin duda. Cuesta mucho, además de todo el tiempo y el esfuerzo que debe dedicar un emprendedor para poder ponerse de acuerdo con un desarrollador y tener una herramienta como esta. Y Sube Latinoamérica se lo da de manera prácticamente gratis, Henry, al darle un conjunto de herramientas como, por ejemplo, poder contar con una dirección web propia, poder contar con una pasarela de pagos universal, poder contar con un administrador de pedidos. Este tipo de componentes pues prácticamente están a su servicio y los invitamos para que usted se pueda ya registrar y que pueda participar de esta capacitación para que pueda tener su propia página web en donde usted pueda exponer sus productos y que pueda llegar a un mercado de una manera más estratégica, Henry. No hay duda. Entonces, ¿qué? Hablamos de esos temas y también hablamos de mejores prácticas, de cosas que no deben hacer definitivamente los emprendedores, de las cosas que sí. Y hoy, este fin de semana, lo vamos a dedicar precisamente a un programa que yo ya venía pensando ratos, sobre, bueno, de hecho, el programa Estilo Emprendedor es un emprendimiento como tal, ¿verdad? Recuerdo hace 5 años sobre cómo comenzó esta idea, ¿verdad? Y quién fue mi primer fan, ¿verdad? Quién fue mi primer seguidora, mi primer seguidora. Hoy, este día, hace 10 años, precisamente nació, ¿verdad? Y fue mi hija, Luna Pinto, que anda por allí, ¿verdad? Siempre acompañándome. Fue mi primer seguidora y bueno, pues imagínense, tenía 4 o 5 años y ella le fascinaba estar aquí, era un mundo distinto. Ya la he tenido en entrevistas previas para los seguidores que nos escuchan desde un principio, ya la han escuchado y esa, digamos, definitivamente es una de las seguidoras que me importan bastante, ¿verdad? Quizás la más importante, porque al final, más que seguidora, es como cambiarle el chip, ¿verdad? Busca mostrarle con ejemplos, que las cosas se pueden hacer, ¿verdad?
Comencé con un blog, por ejemplo, ¿verdad? Y recuerdo que veníamos con todo el equipo, el trípode, la tablet y todo en taxi, ¿verdad? Y era un solo despelote, pero un despelote satisfactorio, ¿verdad? Porque desde esa edad, ¿verdad? Ella ha sido, digamos, el apoyo tras de cámaras, ¿verdad? Ahora, pues ya con 10 años, le deseo todo, de todo corazón, que Dios siempre la bendiga y que siempre siga colaborando con este programa. Así es, Henry, también me uno a ese sentimiento. Así es. Luna Pinto, definitivamente la razón de ser de nuestro compañero Henry Pinto. Así es. Y bueno, hoy entonces les decía que tenemos preparado un programa que ya ratos queríamos cuajar, queríamos meter en el sartén y hacerlo. Y hoy se nos dio. Hoy se nos dio en celebración, en conmemoración al Día del Periodista Hondureño. Hoy vamos a hablar sobre eso, precisamente, ¿verdad? Emprendimientos periodísticos. Bueno, puedo decir tantas cosas y me gustaría decir tantas cosas sobre este tema, pero bueno, tengo aquí un experto conmigo. Entonces, él es quien va a hablar sobre precisamente este tema. Les invito a que estén muy, muy pendientes y a continuación Cristian va a dar esta introducción sobre el invitado. Claro que sí, Henry. Para mí es un gran honor poderles presentar al licenciado Luis Gerardo Vallecillo Mendoza. Él es un profesional nacido en Tegucigalpa, egresado de la Maestría de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Es licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en periodismo en televisión y en periodismo digital en medios de comunicación. Y él ha realizado cursos en Colombia sobre metodologías de investigación cualitativa, en contextos de conflicto, gestión y formulación de proyectos sociales en la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. Y últimamente se ha dedicado a la investigación sobre el tema de migración y consultorías en campañas sociales. Actualmente es corresponsal en Tegucigalpa del periódico digital. Así es que, sin más, le damos la más cordial bienvenida a Luis Gerardo Vallecillo. Bienvenido. Muy buenos días Henry Pinto, buenos días Cristian III. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes acerca de algunas experiencias y oportunidades que ofrece ahora el periodismo, no solamente de emprender a nivel de Honduras, sino iniciativas que se han hecho a nivel de América Latina. Bueno, y eso es una locura, ¿verdad? Porque desde ya hay que comenzar. Para empezar, Luis, ¿quién es Luis y por qué llegó a ser periodista? O sea, ¿qué le gusta de esta profesión? Bueno, es una pregunta que en muchas entrevistas anteriormente no me la habían hecho, pero siempre he pensado en unas posibles respuestas. Creo que el periodismo, bueno, viene mucho también de las habilidades y capacidades que uno va desarrollando en la vida. Porque a veces también uno creería que tiene habilidades, por ejemplo, en el razonamiento lógico-matemático, en el área de los números, que eso es lo que yo percibía que tenía. Pero de ahí después, cuando uno hace exámenes vocacionales, porque yo no entré a la universidad cuando se hacía el examen que se hace ahora por puntajes, que usted está apto para esta carrera. Ya posteriormente el resultado salía, aunque sinceramente ya en sexto grado creo que sí me habían hecho un examen parecido, no tan riguroso ni tan amplio como los de la universidad, y decía más o menos que tenía cierta vocación en el área social. Ya cuando estoy en la universidad vuelvo a hacer el mismo examen, el examen actualizado, y sí se da esas similitudes de las áreas. Y claro, de repente cuando uno, yo en este caso hice un cambio de carrera, de repente uno tenía cierta expectativa de cómo iba a ser la formación, qué habilidades uno iba a aprender, y siempre uno se encuentra con ciertas debilidades que uno tiene que aprender a desarrollar. Por ejemplo, sabemos que en Honduras existen muchas debilidades en el área de español y matemáticas, pero en el área de español, cuando yo me encuentro con una clase que se llama periodismo informativo, que el maestro que la daba en ese momento, o tomabas la decisión de seguir o tomabas la decisión de retirarte, porque era un nivel de exigencia alto. Qué bien, qué bien. Y eso fue que muchos se encontraron con esa sorpresa o se cambiaban de maestro en otros casos. Pero cuando uno se encuentra con ese tipo de situaciones se da cuenta de que uno tenía que aprender a desarrollar
el hábito de lectura, el hábito de escritura, claro está, y el vocabulario. Cosas muy importantes básico, sí, que tiene que uno desarrollar cuando le dan algunas ideas de cómo construir una noticia, y uno tiene que tomar elementos de lo que uno más o menos percibe o de lo que uno sabe de la vida. Porque le pueden dar una nota periodística desordenada, despedazada, y uno tiene que aprender a armarla. estructurarla y transmitirla. Exacto. En Muy este bien. caso era por las habilidades de la redacción escrita, en la prensa escrita. Entonces, fue una carrera que sí presentó bastantes retos en la escritura, en la comunicación oral, en la parte creativa también, en publicidad, en la parte de periodismo gráfico. Pero de alguna forma, sí, cuando las condiciones en que estaba Honduras, el país en ese momento, uno consideraba, cuando yo ingresé en el año 2006, uno consideraba de que había una buena expectativa, incluso laboral. Y claro, el país pasó algunas dificultades ya cuando estabas terminando la carrera, terminando mis asignaturas en el año 2009, que todavía lo sabemos. La prensa sufrió una ruptura, una división fuerte, sin duda. por las posiciones que se habían tomado. Y ahí después uno decía, bueno, ¿cuál es el futuro ahora con esta situación que está pasando? Pero al final yo siempre tenía unas aspiraciones, siempre había esa percepción de que bueno, yo deseo trabajar en los medios grandes, pero ya esos medios grandes, entre comillas, ya no eran tan grandes, hablándolo así, ¿va? Cuando uno lo percibía, cuando uno estaba terminando la carrera. Y al final, en mi caso en particular, fueron en iniciativas, digámoslo así, o emprendimientos periodísticos o situaciones que se fueron dando, que no pude estar en esas esferas, digámoslo así, periodísticas de los grandes medios. Porque posteriormente el periodismo fue cambiando en su forma de transmitirlo, en su forma de hacerlo, pero también en crear nuevas propuestas de hacer periodismo. Y esa forma fue que se empezó como unas nuevas olas, digámoslo así, de iniciativas que, por ejemplo, en Honduras no había un periódico especializado en temas de libertad de expresión, derechos humanos o temas de acceso a la información pública. Entonces ahí se estaba como refocalizando más allá de que el 70%, el 80% de lo que se publica en los periódicos, por ejemplo, son noticias de gobierno, son noticias de relaciones públicas, son declaraciones de lo que dice fulano, sutano y mengano. No había esa amplitud de otros temas colaterales o relacionados a lo que... Porque siempre había la tradición es, tiene que haber un corresponsal en cada institución, el del Estado, o en cada, y lo que diga esa institución lo tenemos que decir nosotros, o sea, como una... Hay que retransmitirlo y ya. Exacto, y eso que esas instituciones tienen sus oficinas de relaciones públicas que perfectamente mandan la información y se puede replicar. Pero de alguna manera, dentro de esa dinámica, también ya unos 4 años después de que yo me había graduado, me acuerdo que yo estaba en el periódico digital Conexión del Comité por la Libre Expresión y había una convocatoria de la Iniciativa de las Américas para el Periodismo de Investigación a través de Conectas y el Centro Internacional para Periodismos en América, en América, pero es América Latina en este caso. Y recuerdo que yo hice una postulación. Esa fue mi primera salida internacional así a nivel de formación, a nivel de la profesión, y nos encontramos con periodistas de la región centroamericana, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, más que todo el Triángulo Norte, para abordar qué propuestas podíamos hacer a nivel transnacional, que eso era una nueva propuesta de ver qué temas eran vinculantes en la región y decir, bueno, El Salvador tiene problemas de corrupción, Honduras también tiene problemas de corrupción. Así, como tratando de encontrar los puntos en común o por ejemplo, qué similitudes hay con el problema del agua, problemas ambientales, la cuestión del cambio climático, cómo está afectando en nuestras regiones.
o el tema de la cuestión de los desastres, reducción de desastres, para huracanes y todo eso. Entonces tratábamos de encontrar en esa primera experiencia qué temas eran comunes, qué intereses comunes teníamos y obviamente tratar de ver qué iniciativas podíamos hacer. Bueno, ya después de eso, en ese mismo año, unos 6, 7 meses después, se volvió a hacer el encuentro ya en Honduras. Ya no solamente era el Triángulo Norte, sino que se amplió a periodistas de toda América Latina. Andaba gente del comercio de Perú, impresionante. andaba gente de muchos lados. Entonces, de alguna manera, como tratando de hacer primeros ejercicios. Ya después, digámoslo así, las organizaciones empezaron a identificar que los países tenían necesidades únicas, necesidades propias. Recuerdo que el director de Conectas, cuando yo estaba en Colombia, decía él, la otra semana voy a Nicaragua. Me dice, ajá, le digo yo, es que en Nicaragua hay una necesidad muy particular de temas, me dice. Y como tú sabes que hay mucho acceso a la información pública, hay muchas restricciones por lo que está sucediendo, porque Ortega todavía en ese momento estaba consolidando su poder y lo sigue consolidando ahora. Entonces los periodistas tenían necesidades propias que necesitaban ser solventadas. Y entonces ya se dieron cuenta de que sí había, Nicaragua necesitaba otra atención más especial en cuanto a temas de periodismo de investigación, que era lo factible, porque ¿qué consecuencias sucedieron? Muchos periodistas se fueron al exilio de Nicaragua. Y a pesar de que están en España, en Costa Rica, incluso han venido en algunos casos a Honduras, en muchos países, están haciendo periodismo desde afuera de sus fronteras para tratar de seguir informando lo que los medios locales no pueden informar. Eso es una forma que nos hemos dado cuenta de que la situación del periodismo a nivel de la región se ha agudizado de acuerdo a los países, ¿va? De acuerdo en cada condición, y cuando no hay condiciones de libertad de expresión, no hay condiciones de acceso a la información, entonces ahí el trabajo se vuelve más difícil. Pero claro, el mayor error que podemos cometer es caer en ser el llanero solitario, sino que tenemos que aprender a trabajar en red. En red, ok, muy bien. Sí. Pero ¿qué motiva a Luis a primero tomar esta decisión, ¿verdad? Más que digamos que los exámenes de aptitud y tararara, y además meterse a un rollo, digamos que en Honduras iba en Pininos, y no sé si sigue en Pininos todavía, ¿verdad? Pero digamos que para todos aquellos que nos escuchan, ustedes saben que buscamos un enfoque diferente de los temas, ¿verdad, Cristian? Y aquí lo que tratamos, digamos, es que ir más allá de lo que nosotros conocemos como el periodismo tradicional, ¿no? Sí. Tradicional. Sí, bueno, de alguna manera recuerdo que cuando estaba estudiando hubo una campaña de una clase de publicidad y propaganda que se estaba impulsando la asignatura de periodismo digital dentro del plan de estudios de la carrera, diciendo el eslogan, tenemos el talento, nos hace falta el equipo, en el sentido de que se ocupaban condiciones tecnológicas para poder desarrollar una asignatura de esa naturaleza. Se dio por todos lados, pero lastimosamente no cuajó. Yo no tuve la oportunidad ni muchos años después, pero de alguna forma lo que uno se pone a pensar, o lo que uno miraba, es que en la forma de hacer el periodismo en Honduras es porque venimos, es algo bien paradójico, porque venimos de hacer un periodismo del siglo XX, con formación del siglo XX, pero con estudiantes del siglo XXI. De acuerdo. Entonces, ahí hay un montón de factores, no solamente a nivel de los docentes que nos formaron, que ya muchos ya se han jubilado. En el caso mío, de los que me dieron clases, eran como digamos, de la vieja escuela, pero de la vieja escuela buena, en el sentido de que ellos estaban acostumbrados a esos 3 medios. Pero de repente empezaron una transición de nuevos docentes, ya con otra formación, una nueva formación, digámoslo así, que empezaron como a darse cuenta de otras formas de hacerlo. Porque el asunto que por ejemplo, hablando del tema propiamente de emprendimiento, en la formación de los periodistas, nosotros llevamos una clase que se llama Organización de Medios.
y es una clase de 3 unidades valorativas que se da 3 veces por semana. El asunto es que el enfoque era, por ejemplo, como muy limitado, porque claro, esa clase hubiera sido más explotada si hubiera sido de 5 unidades, si hubiera sido de lunes a viernes, en el sentido que hubiéramos no solamente conocer la parte legal de cómo constituir una empresa, no solo la parte de cómo, porque ya hablar de emprendimientos implica no solamente tener una idea, sino cómo saber amarla, pero aplicado a nuestro contexto, sí, claro. al periodismo. Entonces, el asunto de esa parte quedó como un vacío, porque no se crearon otras propuestas de diplomados o cursos que complementaran ese primer acercamiento a nivel de país, a nivel local, a nivel de la academia. Pero a nivel regional se crearon iniciativas como Sembra Media, por ejemplo, que es una iniciativa para crear medios sustentables y que puedan crear nuevas propuestas de periodismo. Y que la fundadora es Yannick Barnes, que yo he sido alumno de él, yo la conozco de un curso que tomé en el Centro Internacional para Periodistas, el Centro NAIC le dicen, y yo cuando estuve en un taller en Colombia, yo le expliqué la situación de Honduras del periodismo, y yo era el único hondureño en ese grupo, porque todos eran de Colombia, y me dice ella, es que tampoco es criticar el contexto, sino tratar de identificar qué otras propuestas nuevas se pueden hacer, porque yo le explicaba, es que en Honduras la prensa está corrupta, les decía yo, así va. En Honduras los grupos de poder tienen controlado todo, así como tratando de decir que hay un monopolio, ¿va? Y que no hay otras opciones. Pero después ella decía, va, no, es que tienen que saber identificar aquellas cosas que hay como ese vacío de la agenda de los medios. Entonces ya después me puse a la reflexión y yo como dicen, con mente más fría, más consciente, entonces decía, no, tiene razón, porque de alguna manera no hay que dejarse atrapar por el sistema de medios, tradicional de medios, sino que tratar de identificar, porque por ejemplo, hace unos días estaba escuchando una entrevista que decía, que es de allá de Corozal, el sector de La Ceiba, que se vino a estudiar periodismo, y él nos decía, en Honduras tenemos la mala costumbre de que el que se tiene que entrevistar en las grandes ciudades son al diputado, al ministro, a los funcionarios públicos como los dueños absolutos de la verdad. Pero no podemos entrevistar al señor de a pie porque es alguien que no tiene el recurso económico que esos funcionarios públicos. O sea, como diciéndole que hay una preferencialidad de aquel que es visible, de aquel que es figura pública. Pero aquella persona que está en la esquina, en el mercado, que es de la vida diaria, no lo tomamos en cuenta en las fuentes de información o en historias de vida que pueden realmente impactar a una población o leer otras cosas más allá de lo común. Claro, el hecho de entrevistar funcionarios no es que uno diga que esté malo, sino que cómo relacionar de las decisiones o acciones que ellos hacen y hacen efecto en la población más vulnerable, por ejemplo. Entonces, ¿cómo correlacionar de lo que si el funcionario dice que entregamos 10,000 bolsas de ayuda solidaria en los huracanes Eta y Iota? Entonces hay que preguntarle a la gente si fue cierto. Y preguntarle, ¿y cómo fue que lo recibió? O ¿cómo considera eso? No, y la gente diría, no, es que fue politizado. O sea, o que fue clasificado previamente en una lista. Sí. Entonces, y quizás un siguiente paso, ¿verdad, Cristian? Sería, digamos, hacer una correlación entre lo que uno como periodista recopila en el campo, lo que dice la autoridad competente y lo que muestra como, accountability dice en inglés, pero es como la transparencia y la realidad. Sí, la transparencia y la rendición de cuentas en cuanto a dinero, ¿verdad? Ajá. Porque bueno, pues sí, puede ser que miren, nos entregaron tantas bolsas, pero bueno, ¿y qué incluye esa bolsa? Sí. Porque, hombre, se han gastado $10 millones. Por ejemplo, le voy a poner un caso que escuché ayer recientemente. El gobierno estuvo entregando ayudas en el sector de La Mosquitia, por ejemplo, que es una zona bien postergada. Una de las personas de La Mosquitia que se estaba entrevistando decía, el gobierno en primer lugar no socializó esa entrega. No preguntó a los interesados, a los beneficiarios, cómo les iba, de qué forma, por qué razón. Porque existe una característica de que si usted entrega una bolsa con cierta cantidad de alimentos, cuánto tiempo de comida le va a ajustar. Pero si usted va a La Mosquitia, literalmente va a encontrar casas
de 10 hijos. O sea, familias bien numerosas que de alguna manera una bolsa solidaria solo les va a ajustar para medio tiempo. Entonces no se y claro, y usted no le va a entregar espaguetis a alguien que no está dentro de su cultura, claro, dentro de su cosmovisión, preparar ese tipo de alimento. Sí, claro. Dentro de su dieta, dentro de... entonces, exacto, dentro de su gastronomía, digamos. Y de alguna forma esto da el reflejo de que solo hacen las entregas por entregar, pero no hay una esa especificidad de la población que se quiere alcanzar y cómo lo está recibiendo. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, porque es una de las zonas más postergadas del país y no todos los lugares están céntricos en el departamento de Gracias a Dios, sino que pueden llegar a Puerto Lempira, pero de Puerto Lempira tienen que hacer otra distribución más expedita, porque quedan muy retirados los lugares. O hay que llevar en lancha, o hay que llevar en diferentes... Sí, exacto, es bien complejo. Pero de alguna manera eso es lo que se da el otro lado de lo que la gente recibe y percibe cuando se da este tipo de noticias del común. Pero de alguna manera cuando se abordan estos temas, no solamente queremos ver esa parte, sino que preguntarle, bueno, si usted recibe esta ayuda de parte del Estado, ¿cuánto cuesta allá 1 litro de leche, por ejemplo, en ese sector? ¿O cuánto cuesta, o qué cosas son accesibles, o qué cosas no son accesibles? Entonces decían, no, pues 1 litro de leche puede costar entre 40 y 50 lempiras. Sí. Así nos decía. El tema de la agricultura, una cabecita de lechuga puede costar 40 lempiras, así, de 2 o 3 libras, o sea, dependiendo, ¿va? Pero siempre son costos más elevados de lo que podemos encontrar en las ciudades, por el acceso o por las restricciones geográficas que tienen. Muy bien. En ese sentido, ¿usted considera, Luis, que el periodismo digital es disruptivo respecto a la forma tradicional de hacer periodismo? ¿Qué cree usted, qué elementos cree usted que sí están presentes en el periodismo digital que le hace esa diferencia, que marca esa diferencia? Sí, el periodismo digital, digamos que llegó para hacer cambios, porque en primer lugar está la diferenciación de la redacción digital, porque no es lo mismo que una redacción escrita en un periódico impreso, porque en la redacción digital implica otros elementos como le llaman los hipervínculos, que hacen como enlaces externos para que la gente amplíe un tema o profundice una parte específica. También, aparte de la fotografía digital, se pueden incorporar complementos de video, por ejemplo, que se pueden insertar dentro de la misma página. También están las nuevas propuestas gráficas, o sea, en el sentido de las infografías, que eso también es un complemento de decir gráficamente un problema o una situación o conmemorar un día, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, entonces en una infografía usted puede plasmar datos, cuántas mujeres han muerto por violencia doméstica o por violencia de género. También puede especificar cuántas personas han sido condenadas a través de ese tipo de... Entonces se puede ejemplificar una historia o ejemplificar un día a través de una infografía. También están también otras que son más interactivas, como herramientas como Flourish, que es de Google, que es una herramienta que hace como esa interacción gráfica que, por ejemplo, cantidad de celulares vendidos en los últimos 20 años. Entonces aparece como un gráfico que va como corriendo, que va corriendo en el tiempo. En el tiempo, como una línea temporal, va, y va viendo las escalas, cómo va subiendo la marca, uno y otro. También, o sea, eso lo que aparte que el periodismo digital como ha evolucionado, ahora se le está llamando, después se le llamó periodismo multimedios, ya después últimamente está la nueva ola del periodismo transmedia, que es un periodismo que combina más allá del sitio web, sino que está interconectado con las redes sociales y cada red social crea su propio producto de esa misma información, porque no es lo mismo publicar para Facebook, para Twitter, para Instagram,
y en el caso de YouTube. Ahora con TikTok, eso es una pregunta que se hacía en el otro día, de que si realmente se podía hacer periodismo a través de TikTok, que es un público específico, juvenil, pero digo yo, ¿cómo pueden informarse ellos, los jóvenes que consumen esta plataforma? Entonces, de alguna manera, está siempre correlacionado de las nuevas formas de hacer periodismo y que ahora ya no tiene que hacer, como dicen, microsegundos para poder decir algo preciso y conciso. Claro, está la crítica en esa parte del periodismo digital de que todo se ha reducido, el tiempo, los textos, pero yo pienso que si la gente encuentra un contenido de lectura de calidad, la gente toma el tiempo de leer. Eso se ha comprobado siempre, de que siempre está, por ejemplo, bueno, yo he sido un lector del País de España y hay artículos que salen los domingos, o sea, que son muy buenos, que sí le dan ganas de estar leyendo porque la forma de describir impacta, ¿va? Entonces pienso que, claro, sabemos de que en Honduras no hay mucha cuestión de la lectura, la gente puede leer 2, 3 párrafos y ya, sino que de alguna manera ya va de acuerdo a los temas de interés, a lo que a la gente le interesa, porque ya más allá de la información gubernamental, existen nichos de mercado, por ejemplo, el mercado de los videojuegos, por ejemplo, que en Honduras hay una comunidad fuerte que hacen streaming a través de Facebook, hacen encuentros, hacen cosas que es un público que está muy interesado en esos temas y que digo yo, no, podría haber un público que le interesa leer solo eso. Seguro. Qué interesante. Entonces, más allá de lo tradicional, de las noticias de suceso o deportes, que en el caso de los deportes, a pesar de que el fútbol es el rey, en el caso de Honduras o nuestro país. Siempre sobre la jugada. Y el asunto es que el deporte se puede desarrollar desde muchas miradas. Por ejemplo, aparte de informar de los resultados o las estadísticas, yo me he estado fijando en un sitio web que me ha estado como bombardeando en Facebook, haciendo unas crónicas e historias anexas o curiosidades, por ejemplo, del Mundial de Estados Unidos 94, que salía un perfil de un jugador que cómo impactó ese Mundial en su vida. Por ejemplo, Roberto Bayo acaba de sacar un documental en Netflix, pero en ese periódico sacó como una reseña de lo que él se siente ahora. Y entonces a mí me llamaba la atención de cómo quisieron ver el punto de vista de él, ya que a pesar de que del error que cometió en la final, en el fallar ese penal, han habido ciertas situaciones que él se ha dedicado y todo ese tipo de cosas. Entonces el periodismo deportivo es más allá del resultado del fútbol, sino que se pueden abordar desde múltiples aristas y destacar otros deportes, otros deportistas que muchas veces no salen en primera plana. Interesante, muy interesante. En este momento quiero hacer una pequeña pausa antes de presentar los sitios web que nos trae nuestro invitado, y quiero hablar un poco sobre este proyecto, esta jornada que se llama Estrategias, o está titulada como Estrategias Pedagógicas y Prácticas de Psicología Positiva Efectiva. Está orientado para la educación en línea en tiempos de pandemia y está dirigido a docentes, a padres de familia, a instituciones educativas y a toda la gente que tiene que ver con el tema de enseñanzas. La duración de esta actividad son 2 horas y media. Comienza el próximo 11 de junio a las 5 p.m. y es pues dirigida por la doctora Estela Caicedo. Ella es la CEO del Centro de Asesoría Integral. Pueden comunicarse, para quienes estén interesados, para más información, pueden comunicarse al 99 35 51 44, porque pues sí, es importante tanto para padres como para estudiantes desarrollar esas nuevas habilidades de una situación en que ya venimos un rato viviendo, en una situación de educación a distancia, en línea, utilizando herramientas digitales. Ya tuvimos en algún momento, ¿verdad, Cristian, al señor Ramón Hasbun hablando de este tema y cómo las herramientas de Google for Education apoyaban todas las iniciativas de educación remota.
pero en este caso tiene que ver con menos habilidades técnicas posiblemente y más habilidades psicológicas, por así decirlo, ¿no? También la doctora Caicedo tiene algo que se llama taller transformacional de técnicas prácticas para ser feliz a pesar de las circunstancias. Posiblemente todos nos sentimos bien y todos pensamos en que estamos bien y que nuestro pensamiento es el correcto, ¿verdad? Siempre hay que meter la barba en remojo y tratar de poner en duda alguna cuestión, ¿verdad? Sin embargo, esto, además de enfrentarnos a nosotros, también mejora la calidad de vida nuestra, la calidad de vida de las personas que están a nuestro alrededor, y estar dispuesto a hacer cambios en nuestros comportamientos es sumamente importante para, a pesar de cualquier circunstancia, para seguir adelante. Esa es la resiliencia que crean los emprendedores. Pues bueno, este taller transformacional lo estará compartiendo la doctora Estela Caicedo el día 12 de junio a las 2 de la tarde, bueno, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y también pueden hacer sus comentarios, investigaciones, reservas, va a estar súper interesante, al 99 35 51 44. La doctora Caicedo, como les comenté hace un ratito, es la fundadora del Centro de Asesoría Integral y también ha sido colaboradora de este programa en años y en momentos anteriores, y ha sido muy satisfactorio y grato poder compartir temas con ella, porque bueno, al final digamos que también la idea de este programa es que la gente, generar un poquito más de contenido a la gente, o contenido útil, positivo, creativo, como quieran llamarlo, ¿verdad? Para que puedan hacer cambios sustanciales en su vida. Yo recuerdo mucho, y continuando el tema, Luis, que Luna, un día viendo noticias, yo estaba viendo noticias, y ella escuchó la noticia positiva de hoy. Entonces me dice Luna, papá, me dice, si esa es la noticia positiva, las otras son noticias negativas. Uh-huh. Entonces me quedé pensando, híjole, sí. ¿Cómo explicarle? Ni yo tengo la respuesta, quizás, sí, ¿verdad? Sí. Ojo, ¿verdad? Porque sí, también, digamos, es un tema de qué es lo que le transmite el periodismo, de poner a subconsciente a la mente de la gente, ¿verdad? Seguramente... De que en medio de lo malo hay una cosa buena. Sí. En vez de ser al revés. En vez de ser el contrario, exactamente, ¿verdad? Entonces, digamos que también esa figura posiblemente, como que, las demás son noticias. Ahí, no sé si buenas o malas, pero son noticias. Uh-huh. Pero esta única noticia es la noticia buena. La positiva. La positiva. Y justamente yo estaba recordando que en uno de esos segmentos, en un noticiero, la noticia positiva no era, por ejemplo, joven Garífuna obtiene 2 doctorados en la Universidad de Harvard, que fue una noticia recientemente. Sí. No era ese tipo de notas. Era una noticia, la alcaldía municipal anuncia las actividades para el carnaval de este año. O sea, era una noticia de relaciones públicas de una institución que estaba diciendo que era una noticia positiva, algo que es recurrente todos los años que la alcaldía anuncie el tema del carnaval. Entonces ahí donde uno se preguntaba, ¿relaciones públicas es noticia positiva? Entonces eso es lo que uno se cuestionaba. Y de alguna forma, lamentablemente, esos espacios son pagados por empresas, que no voy a decir el nombre, pero digo yo, ¿cómo es posible que se les pueda vender un paquete de spot en ese tipo de noticias? O sea, que las demás son malas y solo hay una noticia. De alguna forma, yo pienso que el país debe de dejar, en cierta manera, exportar la mala realidad, sí, porque puede haber una buena realidad de lo que está sucediendo en el país, y de alguna forma eso, lo que consumimos dentro se consume afuera también. De acuerdo. Y hay muchas personas que de repente quieren visitar el país, quieren hacer turismo y tienen una mala imagen por toda la situación que está sucediendo. Y yo recuerdo muy bien que yo fui a un encuentro de comunicación en el tema del turismo, y decía el experto peruano, es que las malas noticias siempre van a suceder en los países, siempre van a haber problemas, pero es la forma como lo estamos contando, a manera de que la gente, cómo puede visitarnos más
sin que nosotros estemos diciendo siempre lo malo. Y entonces había esa curiosidad que me ponía a reflexionar de que cómo impacta en el turismo un país que se ha vendido a través de una mala imagen. De forma negativa, sí. El asunto es que, por ejemplo, Honduras no tenía antes el tema que mucha gente lo ha cuestionado, el tema de la marca Honduras o marca país, que eso es como una estrategia de mercadeo de cómo vender el país al exterior. Me parece que la iniciativa estuvo muy bien, solo que tenía que quitarse los protagonismos de las personas que lo estaban promoviendo, porque ese fue un problema de que si una persona era la que representaba, cómo iba a estar la imagen de esa persona que representaba a la marca de país, porque se puso como un distintivo en productos hondureños, como tratando de incentivar de que los que tenían esa alianza con marca Honduras iban a tener ese logo, esa cuestión, a manera de que tuviera como una identidad, digámoslo así. Porque incluso antes de eso, un conocido banco hizo una campaña hecho en casa, que fue como los productos hondureños que se fueron como productos de exportación y venía con la bandera de Honduras, no era una cuestión corporativa, sino que una cuestión de país. Yo pienso que esas iniciativas estuvieron bien, pero de alguna manera lo que se consume en información, porque hay un impacto que la gente no, o los medios, en el caso de la prensa escrita, no lo mide, y es el tema de las portadas. Porque las portadas en la prensa escrita es el espejo de un país, es el reflejo de un país. Podrán meter todo lo que quieran adentro, pero la portada de un periódico que puede ser visitado por otra persona afuera es lo que le hace darse cuenta de cómo está. Bueno, de hecho, un tiempo creo que alguien quería gestionar una ley para ese tema, para el control de las cuestiones sangrientas. Exacto, era el proyecto de la moralización de los medios de comunicación, que en ese momento estaba el del presidente Hernán Reyes Pineda. Incluso se llegaron a ciertos pactos o ciertos acuerdos entre los medios corporativos, digámoslo así, para no promover el tema de la nota roja. Pero de alguna manera no solamente tiene que ver el tema de la imagen, de la fotografía, sino los titulares. Los titulares. Los titulares, porque, por ejemplo, podrían aparecer, encuentran a mujer encostalada, no sé, y aunque no aparezca la foto, pero sí parece. Muy bien. O sea, como que existen esa cuestión de etiquetas, de marcas, bien marcado, que de alguna manera sí refleja muchos estereotipos. Okay. Y ese es un enfoque, perdón Henry, muy importante, porque es curioso que en Honduras esto resalta bastante, es decir, este tipo de contenidos. Pero también nos llevamos ciertas sorpresas, como por ejemplo que en Estados Unidos hay, y ya lo sabemos, lo hemos visto, hay sucesos como por ejemplo que un hombre asesina a 10, 15, 20 personas con una ametralladora. Sí. Ahí está en discusión en cada momento el tema de si se debe controlar el tipo de armas, el calibre de armas que debe portar el ciudadano. También aparecen ciertas noticias como por ejemplo que alguien tenía en su refrigeradora 5 o 10 personas. Sí, ese tipo de cosas, pero llama la atención que Honduras es un país que prácticamente está distinguido a nivel internacional por ser un país muy violento, pero muchas veces hacemos ese tipo de evaluaciones y consideraciones y vemos que en otros países también existen fenómenos muy parecidos, pero la relevancia que se le da a nivel internacional es mucho menor. Buen punto. Sí, exacto, porque de alguna manera yo he sabido de que las conocidas agencias internacionales de prensa tienen como una normativa. Si son más de 3 muertos, considérelo masacre. Y esa masacre es lo que tiene que demandarse. O sea, como diciendo que eso es lo que más debe de difundirse a nivel internacional. Lo que pasa es que el tema de las agencias internacionales, la EFE, la AFP, la AP, son agencias que tienen sus corresponsales en los países. Ellos envían la noticia del día que consideran que puede ser de relevancia internacional y los medios de otros países agarran lo que ellos encuentran. Muy bien, por supuesto. Seleccionan y dicen, no, de Honduras salió esto, entonces esto se va a difundir. Porque de alguna manera, como le digo, hay noticias que salen de impacto. Por ejemplo, la detención de tantas toneladas de droga o la muerte de no sé qué, o sea, de una banda de no sé qué, de traficantes. Entonces, hay cosas que sí, pero definitivamente
pienso que lo que estamos produciendo localmente para el mundo tiene que haber un giro diferente. Antes de finalizar, demos una repasada para la gente que nos mira por Facebook a las páginas web que nos ha compartido esta mañana y váyanos narrando este tema para la gente que nos escucha. Bueno, ahí donde está ahorita la pantalla está el sitio web Reportar Sin Miedo, que es una iniciativa que comenzamos en octubre del año pasado a través de una beca de emprendimiento del Centro Internacional para Periodismo, que es una propuesta acerca de un periodismo participativo, diverso, en temas que va enfocado en temas de la comunidad LGTBI y grupos minoritarios o grupos étnicos. Esa nota que ven ahí en blanco y negro que sale del tema de Jessica, bueno, ahí están algunas historias, han sido trabajos que han sido financiados por la Fundación Gabo en temas de migración, sobre temas de personas que han cruzado las diferentes fronteras con tal de conseguir un asilo en Estados Unidos, que han huido ya sea por violencia en su mayoría o por desastres naturales. En el caso de los huracanes Eta y Iota. Entonces esta propuesta estamos ahorita tratando de consolidar nuestro público, de ganar fidelidad, de que la gente nos identifique. Ahí se está bajando la imagen de una periodista que está pidiendo asilo en Estados Unidos y que ha sido detenida lastimosamente en la ciudad de Atlanta, y se está haciendo toda una difusión de este caso. Se tradujo al inglés para que medios anglosajones puedan darse cuenta del caso y gestionar algunas ayudas en organizaciones al respecto. Ahí está la página de la Fundación Gabo, que es la página que se dedica al tema de las convocatorias que se da a iniciativas para nuevos periodismos, nuevos emprendimientos, ya sea en temas específicos o el tema de capacitaciones para crear nuevas propuestas, y también concursar a través de premios que se da una vez al año, en septiembre de todos los años. Y ahí está la otra página que les mencionaba, Sembra Media, que es otra iniciativa sobre el tema de formación y capacitación para en nuevos medios, para emprendimientos sostenibles, sustentables, y que les dan toda la formación, y que también tienen algunos fondos para poder hacer propuestas y de alguna manera tener la mentoría y el acompañamiento a través de nuevos medios. Y finalmente, esta es el sitio de... Esa es la página de International Journalist Net, que es la página de el Centro Internacional de Periodismo, que es ahí donde está la mayor parte de concentración de las convocatorias. En las redes publican, siempre hay convocatorias adelantadas, que siempre sacan un artículo al inicio de mes. 7 oportunidades para periodistas en el mes de junio, por ejemplo. Entonces ya adelantadamente ya están programadas convocatorias, becas, está el asunto de subvenciones, por ejemplo, ya sea en temas de periodismo de investigación, a veces en temas más específicos, y las convocatorias pueden llegar a ser regionales, locales, e incluso a nivel internacional y mundial. Es decir, entonces, que alguien, un periodista, alguien que nos está escuchando en el interior, en Marcala, en Santa Rosa de Copán, donde sea, puede tener acceso por un lado, a capacitaciones, por otro lado, a una subvención posiblemente financiera para desarrollar sus proyectos innovadores, posiblemente digitales, etcétera, ¿verdad? Exacto, sí. Y va más allá acerca de los sitios web. Por ejemplo, pueden crearse sitios con podcasts, por ejemplo, el tema de aplicaciones, apps que tengan esa centralidad, y también crear, ¿cómo se llama? Iniciativas de fact-checking, o sea, verificación de datos, de información, que también eso hace falta, y tratar de tener medios o instituciones que se dedican a esa parte de verificación de datos, verificación de información, y cómo combatir el tema de la desinformación y las noticias falsas. Bueno, como yo les dije en un inicio, Cristian, estimados seguidores, hay mucho que hablar, ya se nos fue una hora así, platicandito.
Les agradecemos mucho. Gracias, Luis, por darnos su tiempo y su experiencia. Cristian. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias también a Luis Vallecido, que tuvo toda la deferencia de acompañarnos esta mañana en el programa número 1 de los emprendedores de Honduras. No, yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio y ojalá que puedan tener a otros colegas que están haciendo otras iniciativas para poder seguir viendo otras formas de hacer periodismo, que es lo más importante. Bueno, hasta pronto. América Temática presentó Al Estilo Emprendedor. Usted escucha Radio América del Grupo América. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo